Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy de las redes sociales. Fíjense que las plataformas de redes sociales enfrentan un entorno legal cada vez más complejo. Países como Brasil ya comienzan a responsabilizar legalmente a empresas como Meta, Google, TikTok o X por no eliminar contenidos ilegales, no hacerlo a tiempo, no hacerlo rápido, como discursos de odio o incitación a la violencia. En la Unión Europea nos vamos a otro esquema. En la Unión Europea, leyes como la Ley de Servicios Digitales obligan a las plataformas a actuar con transparencia, que también eliminen sus contenidos ilícitos de manera efectiva, y si no lo hacen, enfrentan sanciones que pueden alcanzar el 6% de sus ingresos globales. Imagínense, los ingresos globales, ¿cuánto dinero de multa sería por no acatar estas reglas? Alemania, otro ejemplo. Ahí exigen el retiro de contenido claramente ilegal, pero ahí sí les ponen el tiempo limitado, en 24 horas. 24 horas, si no lo quitas, multa de hasta 50 millones de euros. No se andan ahí con sorpresas. El tema del terrorismo también es más grave, ¿no? Dependiendo de las regiones. Pero bueno, estas normativas también generan mucha preocupación porque pueden derivar en censuras preventivas, afectar la libertad de expresión y colocar a estas empresas tecnológicas como árbitros del discurso público. Además de la aplicación efectiva, ¿no? Como ocurre, les digo, con el terrorismo en caso de Reino Unido o Telegram en Francia. Es una problemática que ya se enfrenta. Vamos a platicar sobre este tema justo con nuestra queridísima Gabriela Vargas, en este contexto donde los gobiernos están imponiendo responsabilidad legal a las redes sociales por contenido ilegal. Gabriela Vargas, ella es politóloga perteneciente a la red de politólogas de Latinoamérica. Gaby, te saludo con gusto. Muy buena tarde. Buena tarde, Jania. Muchas gracias. ¿Cómo afectará esto a la libertad de expresión online, Gaby? ¿Cómo lo lees tú? Mira, Jania, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante porque, por un lado, vemos que se ha generalizado en la vida de todas las personas a nivel mundial el uso de las redes sociales. Y por el otro también tenemos estas tentaciones de múltiples gobiernos, ¿verdad?, que están concentrando cada vez mayores atribuciones o generan instrumentos legales para tener mayores atribuciones. Por ejemplo, en el caso de México, afortunadamente eliminaron de la reciente ley de telecomunicaciones el famoso artículo que pretendía suprimir contenidos en redes digitales si estos eran, pues no dijeron incómodos, pero de alguna manera se presumía que cualquier contenido incómodo pudiese ser suprimido. Y bueno, afortunadamente entraron ahí muchos activistas para que fuese suprimido este artículo que podía, como bien lo refieres, equivaler a una censura de los contenidos en las redes, que hay que ser como que muy enfáticos en no demonizar a las redes sociales, porque también, por otro lado, Jania, han aportado un gran valor al debate público, especialmente con las nuevas generaciones. Y me estoy refiriendo propiamente, y tú seguramente en tus redes lo ves continuamente, lo que es el ciberactivismo, ¿sí? Fíjate que hay datos interesantes ahora con motivo del Día Internacional de las Redes Sociales, que fue el pasado 30 de junio, que nos dicen que, por ejemplo, en México, 71% casi de la población usa las redes sociales, ¿sí? Y de ellos están casi en los mismos índices hombres y mujeres. ¿Qué está sucediendo, Jania? Y por eso este llamado a que ningún gobierno pretenda establecer condicionamientos al uso de las redes sociales y que de alguna manera es mejor exponernos a contenidos incluso que desafortunadamente muchos no son verificados, pero no con esto, que es el argumento para censurar a las millones de voces que toman estos espacios, sobre todo para hacer lo que hoy conocemos como el ciberactivismo. Claro. Nada más hay que definir ahí las líneas, los límites y las reglas, ¿no? Porque si bien hoy podemos hablar de ida y vuelta con quien sea,
con una autoridad, con un famoso, con un periodista. Eso me parece maravilloso porque la comunicación tiene su retroalimentación, ¿no? Pero esta parte de los mensajes de odio, incitar a la violencia, me parece que hay a veces redes que son muy agresivas. En X, por ejemplo, en donde fluye la información dura, el hard news le llamamos, o la información política. Si tú te fijas, muchas de las instituciones, dependencias o personajes políticos, ahí es donde emiten sus mensajes en México y el mundo. Pero también, si tú te metes a criticar no necesariamente a criticar o a exponer algún punto, la agresividad en esta red es fuerte, es a veces hasta con mentiras para que la gente ya deje de opinar. Esas agresiones que son a nivel personal me parecen delicadas, ¿no? Porque por supuesto, digan cualquier cosa fuerte, tú dices, ya, ¿para qué le respondo? Esto no tiene sentido y no va a ningún lugar. Pero las serias, las del terrorismo, las de la violencia ya física o incluso psicológica, esas sí me parecen más, todavía aún más serias, ¿no? ¿Quién define lo que es contenido legal o ilegal? Y si se respetan los derechos individuales, Gaby. Mira, es muy complejo, Jania. Incluso, por ejemplo, Europa, que es quien es el referente con su ley de servicios digitales y que ha trabajado más en lo que debiera ser la regulación en materia de las redes sociales, en realidad le ha sido muy complejo, porque esto también tiene que ver con un tema de competencia tecnológica, ¿no? Entonces, si te das cuenta recientemente, y sobre todo a raíz de que llegó Trump, pues la apertura y la desregulación que se dio con las redes sociales, por ejemplo, antes tenías tú el fact-checking en X, por ejemplo, y ya lo eliminaron. Igual en Facebook, desde el recién arribo de Trump, ¿no? Entonces, mientras allá lo desregularizan y se vuelve laxo los contenidos que por ahí se transmiten, que como bien señalas, te llevan a la radicalización y a la polarización de quienes están emitiendo puntos de vista y ponen temas a debate. Por otro lado, Europa, que pone mayores controles, pierde competitividad por ello, ¿eh? Entonces, es un asunto que tiene que ver, sí, por supuesto, con temas de libertad de expresión, pero también tiene que ver con la competencia que hoy por hoy también es un tema de tecnología, ¿sí? Entonces, tenemos que ser también como que muy objetivos de este tema, porque lo que yo te hacía referencia de que veamos el lado muy positivo que también tienen las redes sociales y que ha permitido que múltiples voces se extiendan, tiene que ver también con que el uso que le estamos dando a las redes sociales. Y por eso yo quería hacer énfasis en lo del ciberactivismo, porque si alguien ha beneficiado las redes sociales es a las mujeres, Jania. Tenemos claros ejemplos, ¿no? Especialmente el de Irán, que gracias a las redes sociales pudo expandir su movimiento de mujer, vida y libertad, ¿sí? Sí. Que da a conocer al mundo la situación de las mujeres en Irán, o las campañas como Me Too, como en el caso de México y de Latinoamérica, de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, No Sin Mujeres, ¿no? O sea, son campañas que han alcanzado todas las latitudes y que ha sido el espacio al cual han podido acceder las mujeres y a la vez generar comunidad internacional gracias a ello. Incluso yo recuerdo que tú en tus reportajes que estabas haciendo de Israel, pues dabas cuenta de la llegada de Greta Thunberg, ¿no? Con la ayuda humanitaria. Y fue muy interesante el fenómeno de Greta Thunberg ahora que se acercaba a Gaza para llevar ayuda humanitaria, porque todas las redes la estaban siguiendo. Sí. Todas las redes sociales y ese gran cúmulo de jóvenes ambientalistas y de ayuda humanitaria estaban muy pendientes de lo que estaba sucediendo con Greta Thunberg. Y yo recuerdo muy bien cuando la entrevistan, que la deporta el gobierno israelí, porque además la secuestró virtualmente en mar que no correspondía a la competencia de Israel, que le dicen que Israel piensa que ella está muy enojada como mujer y por eso hace esas actividades, y ella llama a través de sus redes y dice, pues ojalá millones de mujeres estemos enojadas, ¿no? O sea, pero no, bueno, hay versiones, hay versiones, hay la otra parte, pero qué bueno que mencionas lo de Israel, porque ahí tenemos otro ejemplo también muy importante. Justo en las transmisiones en vivo teníamos una restricción y muy fuerte, en donde si no la
si no la cumplías, podría ser sujeto también de detención y no nada más gratuita, no de, no me dejan transmitir la información, no. Era una medida de seguridad. Una medida de seguridad. No voy a hablar del activista, voy a hablar del terrorismo de nueva cuenta. Esta medida de seguridad, déjame compartírsela a nuestros amigos del auditorio, porque creo que nunca la dije cuando estuve en el tema de los 12 días de guerra. No podías decir exactamente la ubicación en donde te encontrabas porque te geolocalizaban, e incluso autoridades del gobierno, altos rangos del gobierno y del ejército, nos decían, avísenos si van a transmitir en vivo, tienen 10 minutos. En 10 minutos pueden salir, comentar, dar los datos, no pueden darle la ubicación exacta, pero en 10 minutos se cancela su transmisión. Y yo decía, ¿pero por qué solo 10 minutos? Y decía, corremos el riesgo de que nos vuelvan a encontrar y entonces vuelvan a mandar un misil, ahora que saben que está aquí el ministro, el secretario, el general, en fin, ¿no? Y yo decía, ¿tanto así por subir un live? Pues sí, entonces, de nueva cuenta, sí tiene muchos pros, muchos pros de la comunicación, del activismo, de la denuncia incluso, pero también muchos contras en materia de incitar hacia lo malo, porque también están las redes obscuras en donde transitan las dark sites, los websites, en donde transitan actos verdaderamente aterradores, ¿no? Como la pornografía infantil, la prostitución, la trata de personas, en fin. Creo que sí, así como está avanzando, como en todo, ¿no, Gaby? Avanzan las leyes, las reglas, las normas, pero también avanzan los delincuentes, los malos y sus creatividades que son muy amplias, ¿no? A veces son más amplias que del lado blanco, que del lado bueno, que del lado de los derechos, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón, porque tenemos la famosa dark web, ¿no? Donde están ahí los piratas y los que están cometiendo incluso actos ilícitos en vivo y que están transmitiendo y que manejan información, incluso sí, al nivel de decirte cómo armar incluso armas, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, pero tienen toda esta información que fomenta y promueve la violencia. En eso tienes toda la razón, y sobre todo cuando estamos hablando de países que están en una situación bélica, como puede ser el Estado de Israel, que dicho sea de paso tiene bastantes mecanismos de vigilancia, ¿no? Y me parece que es de los más avanzados en temas de vigilancia de redes y en temas de inteligencia. Entonces tiene la facilidad de identificar en dónde están sus adversarios, como dieron muestra sus ataques muy selectivos que hizo. En esto que señalas es así, o sea, cuando estamos hablando de qué estamos celebrando, conmemorando el Día Internacional de las Redes Sociales, me parece que tenemos que ser muy objetivos, como refieres, y ver el lado positivo que ha favorecido este debate público, potencializándolo, y que a lo mejor ha movido a millones de personas que de otra forma no tendrían un activismo político. Pero por otro lado también ese control y seguridad y vigilancia que se puede tener de cada uno de nosotros a través de un dispositivo telefónico, como era tu caso, Jania, ¿no? Claro. Hoy todo mundo, ya además le podemos cruzar con esos datos, todo mundo tiene un teléfono celular. No sé si un teléfono inteligente, pero sí un teléfono celular. Gabriela Vargas, muchísimas gracias por tu puntual análisis. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Claro que sí, y hoy por estar hablando de redes sociales, les comparto mis redes sociales. En Instagram, Gabriela Vargas Go, y en X, Gaby Vargas Go. Ahí me pueden seguir también para todos los temas de interés nacional e internacional, mi querida Jania. Ahí está, muy facilito, Gabriela Vargas Go. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato, no se vayan, volvemos.